El sol del desierto estaba en lo más alto cuando todo cambió. Cuando una sola herida, abierta en la piel de una mujer desconocida, se convirtió en la grieta por donde se le escapó el corazón a un vaquero que creía haberlo perdido hacía años. Nadie en esas tierras recordaría su nombre por lo que poseía, sino por lo que estuvo dispuesto a dar sin pedir nada a cambio. Incluso cuando el precio fue quedarse vacío por dentro. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que un solo acto puede cambiar una vida para siempre, te invito desde ahora a darle like al video, comentar, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta, historias que nacen del dolor pero florecen en humanidad. El vaquero se llamaba Ezequiel Montoya, y era uno de esos hombres que parecían hechos del mismo polvo del camino, alto, curtido por el sol, con manos ásperas, y una mirada que siempre parecía mirar más allá del horizonte. Vivía solo desde hacía más de 10 años en una pequeña ranchería olvidada por el tiempo, donde el día comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando el cielo se incendiaba de naranja. El desierto no perdonaba errores, pero Ezequiel había aprendido a sobrevivir en silencio, cargando una pena antigua que nadie conocía del todo. Había perdido a su familia en una sequía cruel, y desde entonces había hecho un pacto con la soledad: no volver a encariñarse, no volver a amar. Aquella mañana, el calor era más intenso de lo normal. El aire temblaba sobre la arena, y los matorrales parecían suspirar de cansancio. Ezequiel había salido temprano a revisar el perímetro del rancho cuando vio algo que no encajaba en la monotonía del paisaje. A lo lejos, una figura humana yacía sentada sobre la arena, apenas moviéndose. No era común encontrar viajeros por esa zona, mucho menos a plena luz del día. El desierto no era amable con los imprudentes. Se acercó con cautela, el sombrero echando sombra sobre su rostro. Entonces la vio con claridad. Era una mujer joven, de piel morena y cabello negro trenzado, con la respiración agitada y los ojos llenos de dolor. Su nombre lo sabría después. Era Amaranta Ruiz. Vestía ropa ligera, gastada por el viaje, y su pierna derecha estaba herida. Una cortada profunda, enrojecida por el sol y la arena. La sangre ya se había secado en algunos puntos, pero la infección comenzaba a notarse. El desierto no solo quema, también mata lento. Amaranta no pidió ayuda, no tuvo fuerzas. Solo levantó la mirada, como quien ya no espera nada, como quien acepta su destino. Ezequiel sintió algo que no sentía desde hacía años. Una punzada en el pecho. Una urgencia que no venía del deber sino del alma. Se arrodilló frente a ella sin decir palabra, y examinó la herida. No tenía muchas opciones. No había agua limpia suficiente, ni medicina cerca. Sabía que si no hacía algo en ese mismo momento, ella no sobreviviría al día. Con manos firmes pero cuidadosas, limpió la herida como pudo, retirando la arena, presionando para detener el sangrado. El sol caía sin misericordia, y el sudor le corría por la espalda. Entonces, en un gesto antiguo que había aprendido de su abuela, una curandera de pueblo, se inclinó y besó la herida. Un beso lento, respetuoso, casi una plegaria. No era un acto romántico, era un acto desesperado de fe. Como si al hacerlo, pudiera arrancar el dolor de la carne ajena y cargarlo en la suya. Amaranta cerró los ojos. No lloró, solo dejó escapar un suspiro, como si ese pequeño gesto le hubiera devuelto un poco de vida. Ezequiel la cargó hasta su caballo y la llevó al rancho, donde improvisó una camilla y pasó el resto del día, cuidándola, mojando sus labios, cambiando vendas, espantando moscas, hablándole aunque ella apenas respondía. Afuera, el día avanzaba lento, pesado, interminable. Con el paso de las horas, Amaranta comenzó a mejorar. La fiebre bajó un poco, y al caer la tarde logró abrir los ojos y murmurar su nombre. Ezequiel no preguntó de dónde venía ni a dónde iba. Solo escuchó. Supo que huía de un pasado violento. De una vida donde siempre tuvo que luchar, donde nadie se detenía a cuidar de ella.
El desierto había sido su último intento de escapar, y casi su tumba. Los días siguientes transcurrieron bajo un sol incansable. Ezequiel siguió con su rutina, pero ahora había otra presencia en el rancho. Amaranta, apoyada en un bastón improvisado, comenzó a ayudar en lo que podía. Cocinaba, limpiaba, se sentaba afuera a mirar el cielo durante el día, como si quisiera memorizar cada nube. Entre ellos no había promesas ni palabras grandes, pero sí silencios compartidos, miradas largas, gestos pequeños que decían más que cualquier declaración. Ezequiel luchaba consigo mismo. Sentía como el muro que había construido alrededor de su corazón empezaba a resquebrajarse. Cada sonrisa tímida de Amaranta, cada vez que ella pronunciaba su nombre con gratitud, era un golpe suave pero constante. Sabía que no debía permitirse sentir. El desierto le había enseñado que todo lo que florece puede morir de un día para otro. Amaranta, por su parte, comenzaba a sentir algo parecido a la paz. No recordaba la última vez que alguien la cuidó sin esperar algo a cambio. Durante el día, cuando el sol estaba alto, se sentaba bajo la sombra de un árbol seco y hablaba de sueños simples. Un lugar donde no tuviera que huir, donde pudiera despertar sin miedo. Ezequiel escuchaba en silencio, fingiendo indiferencia, pero guardando cada palabra como un tesoro prohibido. La herida sanaba lentamente, pero el vínculo entre ellos crecía rápido. Una tarde, mientras el sol caía y teñía el cielo de rojo, Ezequiel se dio cuenta de que ya no podía imaginar sus días sin ella. El miedo lo golpeó con fuerza. Amaranta no era parte de su mundo. No estaba hecha para quedarse en un rancho perdido. Ella tenía alas, aunque estuvieran rotas. El momento inevitable llegó una mañana clara, luminosa, con el sol brillando como siempre, indiferente a los corazones humanos. Amaranta anunció que debía irse. Su cuerpo estaba mejor, y el pasado, aunque doloroso, la esperaba para ser enfrentado. No quería huir más, quería vivir. Ezequiel no intentó detenerla, le preparó provisiones, ajustó la montura, y le entregó un pequeño amuleto que había pertenecido a su madre. No hubo lágrimas visibles, pero el silencio pesaba como una tormenta. Antes de partir, Amaranta se acercó y apoyó la frente en el pecho de Ezequiel, sintiendo el latido fuerte humano. No prometieron nada, solo se agradecieron la vida. Cuando ella se perdió en el horizonte, el rancho volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio lleno de recuerdos, de palabras no dichas, de un beso en una herida que había cambiado dos destinos. Ezequiel sintió el vacío más profundo que jamás había sentido. Había salvado una vida, pero en el proceso había entregado lo último que le quedaba intacto, su corazón. Los días siguientes fueron duros. El sol seguía saliendo, el desierto seguía ahí, pero algo había cambiado para siempre. Sin embargo, en medio del dolor, Ezequiel comprendió algo. Amar no siempre significa quedarse. A veces amar es dejar ir, es dar sin garantías, es perder para que otro pueda ganar. Con el tiempo, Ezequiel comenzó a ayudar a otros viajeros. Ofrecía agua, sombra, una palabra amable. El vaquero solitario se convirtió en un refugio silencioso en medio del desierto. Nadie sabía por qué lo hacía, pero él sí. Cada acto de bondad era una forma de honrar lo que había sentido, de mantener vivo aquello que creyó perdido. Años después, una carta llegó al rancho. Amaranta escribía desde un lugar donde finalmente había encontrado paz. No prometía volver, pero agradecía aquel día, aquel beso en la herida, aquel hombre que le enseñó que la bondad existe incluso en los lugares más áridos. Ezequiel leyó la carta bajo el sol del mediodía, con los ojos húmedos y una sonrisa tranquila. No había recuperado su corazón, pero había encontrado algo distinto, sentido. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste ese nudo en la garganta que dejan las historias verdaderas, te pido desde lo más profundo que interactúes con este video, que dejes tu like, tu comentario y lo compartas con alguien que necesite creer en la humanidad. Antes de irnos, déjanos un comentario contando qué parte de la historia te llegó más al alma. Porque a veces,
Un solo acto de amor, hecho a plena luz del día, es suficiente para cambiar el mundo, incluso si duele para